A continuación vamos a mostrar nuestro póster. Los integrantes del equipo son Carol Barriento y José Miguel Castro. Bueno, nuestra temática a tratar es un poco vincular lo que corresponde a la neurociencia aplicada con el Triángulo de la Salud. Después de hacer un proceso investigativo, nos percatamos de que en estricto rigor el Triángulo de la Salud junto con la neurociencia tienen mucha relación, ya que este Triángulo de la Salud consiste en la parte de salud física, la salud mental y también obviamente que el individuo tiene que tener roce directo y contacto directo con otras personas, interactuar para obviamente hacer un proceso de aprendizaje. Y dentro del área de la salud también se considera que tiene que estar vinculado con el medio para lograr este objetivo. Esta modalidad en la cual comprende un poco el cerebro y se trata de entender el cerebro y el sistema nervioso, cómo aprende, logramos llegar obviamente a la neurociencia que nos permite un poco saber este proceso de aprendizaje y también el manejo del proceso de aprendizaje y también la comprensión de este proceso de aprendizaje. Podemos comentar de que hay factores excluyentes que obviamente van a permitir un buen proceso de aprendizaje y obviamente va a repercutir en un mal proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje no significativo. Tenemos factores internos que pueden ser el proceso cognitivo del individuo y también la parte o la habilidad emocional con la cual se puede presentar a una clase. Los factores externos pueden ser inclusive el tipo de educación, el nivel socioeconómico, el nivel cultural que puede tener. Y por otro lado también tenemos el contexto social. Cuando comentamos del triángulo de la salud, tenemos que tener en consideración de que se produce un equilibrio en el individuo, ¿ya? Y que obviamente va a repercutir en un proceso de aprendizaje también. De esto podemos encontrar sus pilares, que sería la parte de la salud mental, la parte con el vínculo social y también la parte física, ¿ya? Dentro de ello, cuando hablamos de la parte física, obviamente nuestras neuronas se adaptan un poco dentro de lo que corresponde al sistema nervioso central y se adaptan a esta estructura de aprendizaje, ¿ya? Y la neurociencia y los neurotransmisores tenemos que tener en consideración que van a captar un poco este mensaje y lo van a obviamente interpretar y hacer sinapsis. Desde la parte física, voy a seguir comentando, tienen que tener en consideración también que se produce cierto grado de coordinación, ¿ya? Las funciones vitales del organismo funcionan, hacen la homeostasis y esto va a permitir a largo plazo que nuestro organismo funcione en óptimas condiciones. Desde el punto del cerebro también tenemos que tener en cuenta que durante todo el proceso y ciclo de vida el individuo está constantemente en aprendizaje. Cuando hablamos del pilar del roce social o el contacto social, tienen que tener en cuenta que pudiésemos llegar a tener problemas siempre cuando la persona o el niño en proceso de aprendizaje o el adulto en proceso de aprendizaje se produzca un grado de deprivación social cultural. ¿En qué consiste esto? Muchas veces tienen que tener en consideración de que no es lo mismo un niño de un estatus socioeconómico alto, que obviamente a los 6 o 10 años puede viajar a Estados Unidos, el cual quizás el idioma va a aprenderlo mucho más rápido, versus una persona que quizás nunca ha viajado, ¿ya? Esta deprivación que pueden llegar a tener con algunas oportunidades en la vida. De la parte mental tenemos que comentar obviamente que el estrés en el individuo automáticamente va a producir un proceso en el cual no logra hacer el aprendizaje significativo. Basta con hablar un poco de lo que corresponde a las neuronas espejo, ¿ya? Y a continuación vamos a presentar un poco en qué consiste todo este proceso y cómo vamos a hacer que los docentes puedan lograr ejemplificar y también lograr actividades para que esto se sea un poco más llevadero. José, agranda un poco el póster. Bueno, nuestro objetivo como idea es que obviamente la neurociencia se integre al modelo biopsicosocial de la salud y esto repercuta en un proceso de aprendizaje mucho más fácil, ¿ya? Nuestro objetivo es un poco identificar obviamente la neurociencia y que se logre hacer un anclaje junto a lo que corresponde al triángulo de la salud y esto repercute en el proceso de aprendizaje y que este aprendizaje se logre en estricto rigor que sea significativo. El análisis propuesto ya es un poco innovar en este proceso, el cual sería como el aprendizaje significativo y paralelo a ello, vincularlo con el medio que sería directamente la salud, que es el área que manejamos nosotros. Bueno, a medida que, como le estaba explicando anteriormente, a medida que fuimos avanzando en este proceso de análisis y de trabajo investigativo, nos percatamos que está directamente relacionado, no está muy fuera del contexto de la neurociencia versus este triángulo de la salud. ¿Vamos a los objetivos, José?
Bueno, dentro de lo que corresponde a los objetivos, lo que buscamos un poco hacer es el análisis de la neurociencia y el triángulo de la salud, y en este proceso educativo, cómo va a repercutir. Lo que postulamos, necesito que vaya a la carta GAM ahora, lo que postulamos es que en estricto rigor no quisimos partir inmediatamente con la primera semana a hacer una clase positiva nosotros. Queremos dejar a los integrantes o a los docentes que van a estar presentes en este proceso de formación que hagan su autoaprendizaje. Actualmente el docente lo que se busca es que ni siquiera sea como un facilitador, sino que sea más un guía, ¿ya? Y de hecho estamos comprobados científicamente que aprenden mucho mejor entre pares. Y tú solamente cumples un rol de guía, así que obviamente quisimos basarnos en esto y partir inmediatamente la primera semana con un proceso de clase, pero esta clase investigativa, que obviamente va a estar dirigida por ti, pero ellos investigarían todo lo que corresponde al desarrollo, término de la neurociencia y el triángulo de la salud, y quizás puedan lograr inmediatamente cómo hacer este proceso de anclaje y que logren entender que no está muy disperso ni tampoco muy dividido neurociencia con el triángulo de la salud. Eso sería dentro de la primera semana, ¿ya? La segunda semana lo que buscamos es que puedan exponer quizás o hacer un conversatorio, sería una buena opción para poder hablar, abrir un diálogo entre todos los integrantes que están dentro de este curso y obviamente puedan empezar a postular diferentes cosas y lleguen a buen puerto, que es lo que queremos buscar, y lleguen a este concepto en el cual la neurociencia se vincula directamente con el triángulo de la salud. Después de ello, queremos hacer un proceso de identificación para que puedan comprender un poco a lo que corresponden los conceptos de neurociencia, en qué consiste quizás que un individuo no haya desayunado o que una persona haya tenido como cierto grado de limitante, que no tenga mucho roce social, que sea quizás introvertido porque fue maltratado desde pequeño, ¿ya? Entonces, todos esos factores que obviamente involucran y repercuten directamente sobre un proceso de educación se puedan solapar de alguna forma y para ello les vamos a pedir que identifiquen cuáles serían estos factores de la neurociencia que se pueden llegar, entre comillas, a complementar o modificar para que el individuo pueda tener como más chance de hacer el proceso de aprendizaje significativo. Entonces lo que buscamos ahí es que empiecen con el proceso de aplicación. ¿Aplicación por medio de qué? De que vayan descubriendo ellos mismos actividades que puedan incorporar dentro del aula y que hagan un poco más fácil el proceso investigativo y el proceso de desarrollo de este aprendizaje. Lo que sí queremos es que estas actividades abarquen un todo, ya que estas actividades no sean solamente como para este grupo puntual de estudiantes, sino que no haga discriminación de ningún tipo. Esto no quiere decir que no les va a ayudar al resto, porque tienen que tener en cuenta que vamos a ocupar estas actividades que plantean estos docentes y se van a colocar en práctica y eso va a permitir que toda el aula pueda aprender de la misma manera. Después de esto, lo que buscamos es que haya un proceso de exposición ya de este trabajo, más que todo para que se vaya compartiendo información, porque ya que estas actividades, un grupo puntual de docentes o un grupo de docentes la va a colocar, la va a sacar a la luz o la va a llevar a la palestra, queremos que estos otros grupos también manejen un poco los conceptos a los cuales lograron llegar este grupo de profesores y así viceversa, se vaya produciendo un proceso de retroalimentación entre ellos mismos, constante. Avancemos, José. Bueno, acá planteamos por semana todo lo que acabo de explicar, ya la clase uno en qué consiste este proceso investigativo, la clase 2 también en este proceso conversatorio, la clase 3 en este proceso de información ya aplicada con estas actividades que les estoy comentando, y obviamente el último proceso, que sería como el último casillero que tenemos en verde, vendría siendo un proceso ya de que el docente exponga todo lo que aprendió y las prácticas que quiere empezar a incorporar en aula. Por otra parte, tienen que tener en cuenta que dentro del seguimiento, cómo se hace este proceso de seguimiento, más que todo aplicar una rúbrica de evaluación, dentro de lo que corresponde un poco a la finalidad es hacer un cálculo porcentaje de rendimiento que están teniendo los docentes y si se han logrado como las metas, ¿ya? Realizar también un seguimiento mensual a través de encuestas realizadas dentro de algunas plataformas puntuales y también dejar obviamente los datos concretos de los individuos, que puede ser el número telefónico, el correo electrónico, porque quizás algún postulado que hizo algún par de él le interesa y quizás lo quiere profundizar o investigar más o en estricto rigor colocarlo en práctica desde ya. Por otra parte, desde el punto social, lo que queremos ver son los resultados esperados, ¿ya? Y más que todo que los estudiantes, por intermedio de este proceso de lo que corresponde a la neurociencia y el triángulo de la salud, logren hacer este anclaje, logren hacer este cruce de información
y que se demuestre que obviamente están directamente relacionados ambos dos, ¿ya? Y obviamente todo este proceso de que se logre este triángulo de la salud en óptimas condiciones, que esté como un equilibrio psicosocial, ¿ya? Y también fisiológico, va a permitir un proceso de aprendizaje significativo y también un bienestar dentro de lo que corresponde la salud del individuo. Acá en la última parte que explicamos en nuestro póster pueden encontrar la bibliografía de dónde salió la información y de dónde empezamos todo este proceso investigativo nosotros. Eso, estimado profesor, sería la explicación de nuestro póster. Espero que haya quedado claro. Hasta luego, que esté bien.